Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. El día de hoy me complace indicar que vamos a tener la presencia de un excelente profesional, como lo es el doctor Juan Antonio Álvarez Caal, que es magíster también en neurocriminología, es psicólogo, es médico, tiene estudios en ciencias del comportamiento forense, especialización en psicología forense, neurodesarrollo, neurociencia aplicada, neurofisiología clínica. El tema de hoy que vamos a tener es la personalidad violenta. Mi nombre es Denis Herrera de la Casa del Operador de Justicia y vamos a tener esta excelente conferencia. Te dejo en el uso de la palabra, mi querido doctor. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y gracias por la invitación. Creo que tengo entendido que hay muchas personas que están visitándonos de diferentes lugares. Entonces, pues aquí aplica para la noche pues para los que aplica para otro horario, pues que tengan un buen momento, ¿verdad? Bueno, yo quiero agradecer mucho el asunto de haberme invitado para este tema. Realmente es bastante complicado hablar de personalidad violenta. Hay diferentes enfoques, diferentes formas. Puedo decir que de alguna manera no hay una respuesta concreta con relación a explicar la violencia. Los estudios explican incluso que esto ya se puede considerar como un proceso evolutivo, como lo vamos a ver, y de hecho adaptativo que es necesario. Pero vamos a tratar la manera de acercarnos un poquito a lo que sucede en nuestro proceso mental, en nuestro proceso cerebral. Les cuento, yo me dedico al área de neurociencia y me dedico al área de la neuropsicología forense y ahora estoy tratando de entrarme en el mundo de la neurocriminología forense. Tengo algunos estudios interesantes que me encantaría contarles, pero la intención de contarles esto es precisamente porque tratar la manera de explicar cómo es un cerebro violento a partir de una personalidad violenta se vuelve muy complicado. Yo pertenezco a la Universidad de San Carlos de Guatemala y pertenezco al área de neurociencias. Asimismo, pues parte de como ya lo mencionaba aquí el profesor que nos hizo la presentación, pues yo pertenezco a algunas instituciones públicas y privadas, así como lo mismo en donde me mantengo desarrollando actividades de tipo de neurociencia, sobre todo en la Escuela Online de Neurociencia, que es la que está a mi cargo. Ahí es donde nosotros tratamos de implementar cursos de área de neurociencias aplicadas. De hecho, así es como se llama nuestra escuela. Es una escuela donde se enseña toda la neurociencia que se puede aplicar en la vida cotidiana. Y se puede aplicar en todos los ámbitos, desde lo clínico, lo médico, lo laboral, la justicia, desde varios ámbitos. Entonces, esa es la intención y por el cual estoy en esta actividad. Aquí, como pueden ver, pues están mis credenciales en las cuales he estado desenvolviéndome y desarrollándome en estos trabajos. Entonces, pues tenemos desde un canal, tenemos desde una escuela, tenemos desde una red social y una clínica médica especializada en cuestiones de neurosalud. Entonces, pues me compete a mí explicarles algo de esto. Entonces, aquí hay algo interesante, tal vez algo no vaya a encajar en lo que ustedes estén pensando, pero les voy a suplicar que si tienen alguna cuestión o duda, pues con todo gusto, o si pueden hacer una aplicación de lo que estamos hablando en su entorno, pues sería interesante, ¿no? Nosotros en este país, pues ha sido considerado como uno de los países más violentos. Hemos visto ese cambio radical y creo que ha sido a nivel mundial como los hechos violentos han ido disminuyendo en esta época después de lo que es el asunto de las cuarentenas. Entonces hemos visto algunos, digámosle, en estos días hemos visto unos repuntes de eso precisamente. Nosotros tenemos muchos problemas con el caso de feminicidios y cosas de violencia extrema, incluso hemos tenido algunas situaciones bastante lamentables de lo que podríamos considerar un tipo de violencia institucionalizada y o de tipo gubernamental, ¿verdad? Entonces, pues esta imagen simplemente representa una parte de nuestros sectores por donde se manifiesta mayor cantidad de hechos, desde el uso de armas de fuego, el uso de armas blancas, las regiones por donde se va mucho este fenómeno,
Y obviamente, pues como en todas las sociedades en donde nos desenvolvemos, pues siempre van a haber lugares donde van a haber mayor incidencia y todo. Pero uno se pregunta por qué razón deben de haber más o hay mucha incidencia. ¿Por qué en los países se marca un cierto nivel de, si lo queremos ver, sadismo, agresividad continuada, algún tipo de violencia extrema? Entonces vamos a tratar la manera de hacer unos pequeños casos que llaman la atención. Bueno, este es un caso para lo que nos corresponde a nosotros, es un caso interesante de un personaje que colaboró en el asesinato de 2 niños. El detalle aquí es que él asesinó a los 2 niños por, ¿cómo se puede decir? Por quedar bien con un familiar. Es decir, al familiar de él le quitaron unas tierras. Él, en forma de asociación con a quien le perdió las tierras, decidieron vengarse de quienes le robaron las tierras, entre comillas, y entonces asesinan a los 2 niños, pero los hace a sangre fría. Y en la entrevista de este personaje llama mucho la atención, digámosle, la afectividad tan plana de describir cómo hizo todo este asunto. Reconoce que no lo hizo, que no estuvo bien, reconoce que cometió un error, sin embargo no muestra ni siquiera un nivel de empatía, ni siquiera un nivel de conciencia con relación a estos hechos. Este fue un caso bastante sonado en nuestro país y obviamente pues creo yo que ha habido también casos similares en donde al parecer personas que cometen este tipo de crímenes no sienten ningún nivel de empatía, ningún nivel de compromiso y sobre todo ningún nivel de conciencia de los hechos que están haciendo, ¿verdad? Entonces, es un fenómeno que tenemos que adentrarnos en ese mundo. Es decir, son personas que aparentemente tienen una vida cotidiana normal, pero que cuando tienen un evento como este tipo, desencadenan una serie de furia, una serie de eventos cerebrales que pueden conducirlos a actos como este tipo, ¿verdad? Y entonces vemos esto que nos llama la atención también. Este es otro caso también de un niño, este es un niño como lo vemos en todos los países, llamados niños sicarios, y este niño de 13 años en Guatemala pues organizó toda una serie de acciones con la intención de rescatar a sus compañeros que habían estado hospitalizados, valga la redundancia, en un hospital público de nuestro país, y él hizo una masacre dentro de lo que es el servicio hospitalario. Entonces, esto llamó la atención porque en el caso de los reglamentos o las leyes en este país, pues tienen muchos privilegios estos jóvenes. Ellos no les castigan como que fueran adultos y entonces 2, 3 años en una correccional llaman para afuera. De hecho, este joven murió después de haber sido capturado. Salió porque cumplió su correccional y entonces pues volvió a cometer los mismos hechos violentos y en una de estas, pues, perdió la vida. Lo interesante de todo esto es que pareciera ser que estamos como sociedad construyendo este tipo de personajes. Y cuando vemos este tipo de personajes tenemos que ir distinguiendo si son todos aquellos que ya vienen desde un punto de vista genético o si la misma sociedad los está introduciendo o los está formando. Hay una serie de dilemas en ese caso porque juega un papel importante la genética como el ambiente, como muy bien lo sabemos, pero también juega un papel importante las características de que las condiciones favorables de una persona no necesariamente lo llevan a desencadenar a una buena personalidad, entre comillas, sino que simplemente hay condiciones desfavorables que lo llevan a eso. Pero aquí llama la atención y probablemente vamos a tener ese momento de la discusión más adelante porque hay personas que nacen en condiciones favorables, pero cometen actos similares o peores que lo que puede producir una persona en una condición de vulnerabilidad. Entonces, para ponerles un ejemplo, pues uno de los fenómenos que hemos tenido nosotros en Latinoamérica, pues es la corrupción y todo este tipo de cuestiones que podemos llamar violencia o criminalidad de cuello blanco que se presenta. Uno piensa, en lo cotidiano piensa que estas personas que nacen en condiciones favorables no necesitan de este tipo de acciones, sin embargo terminan haciendo acciones de este calibre. Entonces, este es otro caso interesante. Nosotros podríamos pensar que aquí hay algo más
lo que es una suposición de defensa. Es decir, este caso en Guatemala sonó mucho precisamente porque este joven se topó con una manifestación de estudiantes, especialmente de estudiantes mujeres, y no tomó la medida de respetar ese bloqueo que se estaban haciendo. Obviamente a nadie le gustaría que les interrumpan su tránsito. Sin embargo, este personaje, al verse topado con esta manifestación, él en su carro acciona de manera violenta y sobrepasa de ese muro de personas o de niñas al extremo en que muchas de estas niñas quedan debajo del carro y él acelera con una intensidad bárbara con la intención de salir. Entonces uno piensa, si esto es una cuestión de impulso, si esto es una reacción de estrés o si esta es una intencionalidad de hacer daño. Este es un caso interesante porque después todavía sí un poquito del juicio en esto, probablemente tal vez nos lo actualice nuestro licenciado. Tenemos esa condición de cómo se acusa a una persona de estas o cómo se puede interpretar esa situación. Imagínense ustedes estando en una situación donde toda la gente está encima, porque eso pareció, entonces la única reacción de defensa podría ser huir del momento, pero hay muchas cosas que explicar en esto. Se los pongo precisamente porque la intención es ir discutiendo en el futuro de esta conferencia, pues algunos temas que nos tienen que rayar en la morbosidad, y eso es una de las cuestiones que me encantaría que pudiéramos aclarar, que nada de lo que nosotros estamos viendo acá puede ser determinante o afirmativo, ni mucho menos tiene que caer en los aspectos de la morbosidad porque algunos casos no pueden verse de esa forma. Hablando de la morbosidad, vemos este caso que sonó también mucho aquí en este país, y aquí se les habló de la violencia obstétrica, porque pues aquí se celebra cada niño que nace al principio de año, en el 1 de enero, se celebra a lo grande y se le dan premios y se le dan regalos a las mamás que tienen sus niños el 1 de enero. Pero esto se pasó de la norma porque estas son imágenes de un momento del parto en donde están contando los personajes, los médicos están disfrazados, están con sus teléfonos, sin guantes y todo. Y aquí está la mamá que está teniendo a su bebé y entonces esto se convierte en una violencia obstétrica desde el punto de vista del parto, pero también vemos otro tipo de violencias obstétricas y eso lo vemos en las áreas de ginecología, y lo digo con mucho respeto para nuestros colegas ginecólogos. Hay mucho abuso en este sentido. Entonces, y de hecho, de ese abuso también hay algunos sadismos que se pueden manifestar en esto. Entonces les estoy poniendo casos que probablemente hayan más en otros lugares que tengan esa misma intensidad. Y esto es muy común verlo, ¿verdad? Personas que han sido asesinadas, y han sido torturadas, y han sido como, entre comillas, expuestas a la sociedad a través de un cartel en donde pues se explica por qué hicieron tal cosa, ¿no? De hecho, tenemos el caso de que en la cárcel la mataron a una persona integrante de una pandilla porque este personaje había cometido un crimen tirando una granada dentro de un bus y desobedeció, digámosle así, las normas de la pandilla y entonces la muerte fue la forma en que pagó todo el error. Pero entonces vemos aquí esto y es muy común en los países. La intención de esta conferencia básicamente no es espantarnos ni mucho menos asustarnos, porque esto es el pan diario de nuestras sociedades. El motivo de esta conferencia es ver e introducirnos en ese tipo de persona que comete estos hechos. ¿Qué pasa en la persona? ¿Cuáles son sus condiciones ambientales, sociales, genéticas, biológicas, cerebrales y químicas que hacen que estas personas lleguen a cometer ese tipo de casos? Digámosle de una forma muy vulgar, ¿qué les falta o qué les pasa en la cabeza? Mi teoría a través de los estudios es que es probable que necesitemos de este tipo de personajes como un mecanismo propio de la naturaleza para mantener la estabilidad. Miren lo que les estoy diciendo y perdónenme si esto va en contradicción de lo que se piensa, pero pareciera ser que estos son necesarios. Yo me dedico al estudio de los trastornos del neurodesarrollo y veo muchos de estos fenómenos en los niños. Me preocupa mucho, mucho, mucho ver cómo ya la psicopatía se va empezando a evidenciar en los niños pequeños,
cómo ciertos actos conductuales, como los vamos a ver, empiezan a desarrollarse. Es decir, nosotros tendríamos que enfocarnos en visualizar a nuestros niños para que este tipo de situaciones pues no se vayan a marcar o que por lo menos se tenga una especie como de predicción de este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces es importante que nos vayamos adentrando, no en el hecho. Muchas veces vemos estas escenas y todos se centran en la escena de, ¿cómo se llama?, de la víctima, pero no del victimario, o viceversa. Se adentran en la víctima y no miden la intensidad de eso. Entonces, vemos muchos colegas que su afán, su interés de entrar en las mentes de los criminales hace que de alguna manera nos pueda explicar que también tengamos cierto nivel de identificación o probablemente cierto nivel de morbosidad para este tipo de cosas. La verdad es que yo sí lo veo con mucha cautela, precisamente porque estos hechos violentos pueden ser una transferencia de la intención interna de lo que a mí me motiva a estudiar estos casos. Y obviamente, pues para eso necesitamos tener mucha, llamémosle limpieza personal, mental o psíquica, ¿verdad? Para que este tipo de fenómenos, para los que estamos metidos en este tipo de trabajo, no nos lleve de cola. También comprendo, disculpen el paréntesis que le voy a decir, también entiendo y comprendo que probablemente habrán algunos profesionales que nos están escuchando, pero que no tienen, digámosle, una carrera afín a lo que hemos estado hablando hoy. Y por lo tanto, pues yo trataré la manera de utilizar un lenguaje un poquito más básico para poder ir entendiendo algunas circunstancias que van pasando en nuestro cerebro. Entonces, la personalidad violenta tiene muchos matices, la personalidad violenta tiene muchos orígenes. Y una de las cuestiones que sí es muy interesante, por favor, es tener la evidencia. ¿De acuerdo? Esto es un fenómeno interesante, por favor. Tal vez voy a pecar muy anticipado, pero la evidencia es lo que nosotros nos va a salvar, digámosle así. Y cuando yo hablo del asunto de lo que es la explicación de la personalidad violenta, pues yo tengo que tener la capacidad de demostrar la evidencia científica de por qué este personaje es así o por qué la persona es así. ¿Y qué le llevó a cometer estos hechos o estos actos? Como lo vemos en las imágenes, ¿verdad? Es muy común amarrar a alguien, es muy común meterlos en, ¿cómo se llama?, en algún objeto, alguna cosa. Es muy común ver las situaciones que se transfieren entre la víctima y el victimario, incluso en la muerte. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vemos casos en donde encontramos, así como este caso que vemos personas que han sido asesinadas y todavía han sido como protegidas para pues, que cuando lo encuentren tenga una, pues digámosle, se le encuentre de manera más amable? Entonces, hay muchas características de la persona que todavía no se pueden explicar. Existen diferentes evidencias científicas que nos van a acercar al pensamiento de estas personas, pero aquí nos vamos a traspasar a los niveles que llamamos nosotros éticos o bioéticos. Y estos niveles éticos y bioéticos de alguna manera deben de observarse detenidamente. Entonces, mi maestra decía, la mejor forma de saber qué es lo que le pasa en la mente de estas personas es simplemente preguntándoselos a ellos mismos. ¿Cuáles son los motivos que tienen? Exclusivamente se puede decir que son motivos que solo ellos saben. Tenemos muchos ejemplos interesantes, por ejemplo, este caso que llama la atención del monstruo de Ecatepec, que es un asesino de mujeres en México, en donde su pulsión, su ansiedad y su agresividad se calma o se sacia al momento en que asesina a una mujer. Y incluso si alguien puede ver la entrevista por ahí de este personaje, pueden entender que para él la solución de detenerse, de no seguir matando, es simplemente disminuir esa pulsión interna que lo está matando. Sin embargo, aquí hay algo interesante. Las pulsiones internas deben de entenderse o ubicarse biológicamente para poder predecir de alguna forma.
Entonces, esta plática tiene dos connotaciones. La connotación de entender parte de lo que se puede llamar persona violenta, explicaciones básicas de las bases biológicas de la persona violenta y el enfoque de la neurocriminología, que debe de ser una, como se explica en todos los ambientes, una disciplina emergente que es necesario mantenerlo, meterlo, introducirlo en los sistemas de justicia y que a través de la neurociencia podamos poder explicarles a los jueces, a los administradores de la justicia, qué es lo que está sucediendo con esto. Pero no es tanto como para cambiar digámosle, las cuestiones de castigo, no es como para cambiar las situaciones digámosle, de condenas o mucho menos exculparles de los asuntos, sino que se trata de una manera de hacer estudios en donde podamos hacer una prevención y una predicción. Nuestros sistemas de cárceles en estos países, los regímenes penitenciarios, en su mayoría no establece una reinserción o un reinsertar de la persona violenta, agresiva, hacia un ambiente. Y como todos hemos sabido, muchas de nuestras cárceles son escuelas que no solo facilitan, sino que mejoran o que amplían estas conductas agresivas. Entonces, yo lo veo de una forma un poquito muy común o muy vulgar, si lo quieren ver así, es que si yo tengo un niño con un trastorno del neurodesarrollo y lo coloco con otros niños con trastornos un poquito más severos, pues no voy a llegar a nada, no voy a lograr desarrollar. Es necesario hacer la correlación de este niño en una sociedad, entre comillas, normal. Ustedes se estarán preguntando, entonces es probable que es mejor que dejemos a los delincuentes afuera. No es eso, lo que sucede es que para poder estudiarlos los tendríamos que estudiar desde afuera. Yo conozco muchos profesionales que se han adentrado a la investigación de estas mentes y todo, y muchos de ellos pues han tenido buenos aportes. Sin embargo, pues muchos de estos hechos se ven más cuando estos personajes están encarcelados. Las investigaciones muchas veces salen de estos lugares y no se salen de las explicaciones sociales o conductuales sociales. Entonces, es importante que vayamos viendo cuáles son esos factores. Bueno, y como les decía al principio, pues obviamente no es de hacer un morbo de lo que estoy mencionando acá, sino que estoy tratando la manera de explicar cómo la conducta violenta se puede manifestar con un nivel bastante inexplicable. Por ejemplo, vemos aquí el torso de una persona, pues no tiene cabeza, no tiene piernas, y fue tirada en un barranco barranco de aguas sucias, y pues vemos la mutilación de algunas regiones de su cuerpo, sobre todo los pezones. Entonces, los criminólogos saben muy bien esto y lo han explicado bastante bien, cómo de alguna manera las escenas del crimen nos van diciendo miles de cosas, y de hecho el postulado importante que siempre he entendido yo es que los muertos siempre van a hablar, siempre. En medicina, pues, digámosle, en muertes crónicas o muertes derivadas de enfermedades crónicas, nos lo explican. Nosotros vemos los muertos y podemos verlo de entrada, podemos ver por qué se murió esa persona, cuál fue su condición, en su coloración, en su textura, en algunas características especiales. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista, digámosle, semiológico de signos, pues en criminología también se puede ver ese tipo de cosas y se puede hacer una interpretación o una perfilación. Es necesario siempre tener los equipos multidisciplinarios para entender ese tipo de conductas. No se puede hacer inferencias si no se tienen los aportes de diferentes disciplinas para entender las razones desde quién es la persona, qué es el hecho, cuál es el acto, cuál es la consecuencia o cuál es la implicación de esto, ¿verdad? Y entonces, precisamente por eso es importante que nosotros tengamos mucha observación de estos fenómenos. Nos tendremos que atrever a pensar que hay aquí algo bastante complejo, porque de alguna manera pareciera ser que estos personajes violentos pareciera ser que son necesarios. Tengo un amigo muy bueno en esta área de la psiquiatría infantil que pues en sus teorías explica que muchos de estos fenómenos tienden a ser necesarios y tienden a no tener solución.
Entonces, ¿cuál sería la solución para esto? Si no tenemos soluciones, entonces tenemos que hacer predicciones. Bueno, entonces hemos visto reportes a nivel de las sociedades y hemos visto muertes violentas, hemos visto desmembramientos, hemos visto, por ejemplo, que en Guatemala, pues los homicidios se han reducido. Yo les preguntaría ahorita, obviamente, a todos, pues, que las tasas de mortalidad por homicidios, pues, han ido variando. Sí, claro, ha habido una merma en este sentido, precisamente por las condiciones que tenemos. Entonces, si quisiéramos hacer una correlación de las muertes violentas, la cuarentena, yo podría decirles o predecir que estas agresividades se van en el entorno interno, que significa hay aumento de la violencia, agresividad intrafamiliar. Entonces, todo esto se va hacia afuera, o todo esto que vemos hacia afuera, se debe también ver hacia el entorno interno. Nosotros hemos tenido en este país ya reportes de aumento de violencia intrafamiliar. Entonces, al extremo, y ha habido unos casos que han llamado la atención de personas que casualmente se han caído de los 2 o 3 niveles de sus casas, estaban viendo hacia afuera al momento de la cuarentena y por casualidad caen y pues la evidencia demuestra lo contrario. Entonces, esa pulsión que más adelante vamos a mencionar, se desemboca ya no hacia el entorno externo, en lo que se puede llamar desde el entorno extratensivo, sino que puede ser a nivel del entorno intratensivo, que también es otro fenómeno bastante complicado de explicarlo, pero que es necesario decirlo. Muchas veces las personas lo hacen a lo interno, es decir, sus manifestaciones conductuales de agresividad se pueden introyectar y que de alguna manera pues se pueden ver como, por ejemplo, personas autoagresivas que cometen hechos o actos que van en contra de su vida y que pueden desencadenar al final de cuentas un problema de suicidio, ¿verdad? Bueno, entonces, siguiendo con este asunto, pues vamos a ver cómo se ha ido bajando las muertes violentas, ¿verdad? Ya hemos explicado. Yo solamente tengo alguna observación, es que si yo dijera que la enfermedad del coronavirus o el virus del coronavirus ha hecho una transformación de una sociedad a través de su evolución, o sea, es decir, hasta a través de su propagación y su ciclo. Entonces tendríamos que entender, perdón, que de alguna forma hay factores en el ambiente que también deben de organizarse. 3 cosas importantes. Muchos de los eventos de la sobrepoblación de este mundo aparentemente son controlados por la selección natural o aparentemente son controlados por algún tipo de sistema en donde no debe de ir más allá de una población. Entonces, me voy a atrever a decir que digámosle que las madres estresadas en estos ambientes van a producir probablemente modificaciones conductuales de los niños y estos a su vez van a ser probablemente personas o adultos que no van a necesariamente a generar o a tener más hijos, como una forma de un sistema de control. Vemos también la tasa de natalidad en los animales, especialmente en los animales que han sido víctimas de los depredadores, que siempre se mantiene una población estándar. Entonces, no se pueden crecer los animales, no pueden, digámosle, las crías no pueden nacer en cualquier momento, sino que hay una sincronización de crías para mantener esa reserva. De hecho, en un reportaje interesante, vemos también cómo las plantas empiezan a manifestar transformaciones en su sabor para que no sean devoradas y que de alguna forma se mantenga esa población. Entonces yo me voy a atrever a decir que probablemente nosotros estamos frente a una circunstancia única en la historia de nuestra humanidad reciente, en donde pareciera ser que toda esta transformación va a tener un significado. Y si lo quiero ver desde un punto de vista patológico, podría decir que va a haber un significado de tipo postraumático con aumento probablemente de los índices de violencia posterior a esto. Nadie sabe qué va a pasar, o por lo menos no sabemos aquí en este país, no sabemos cuándo nosotros vamos a salir. No sabemos qué va a pasar en las conductas. Todavía no se han hecho estudios.
Yo realicé hace poco una encuesta con relación a esto y encontré que hay hay 3 factores que afectan a las personas en esta cuarentena. La primera es un estado de desconfianza, un estado de inseguridad. La segunda es un grado de ansiedad y el tercero es el aparecimiento de trastornos somáticos. Y hay un cuarto factor que llama la atención, que son alteraciones cognitivas, que es un poquito aventurado decirlo, pero si todo esto nos está transformando o nos está provocando alteraciones cognitivas, es probable que el control de impulso se vaya a disminuir y esto nos vaya a desencadenar. Entonces es interesante analizar esto. Bueno, la persona violenta, pues se debe entender desde si es violenta o si es agresiva. Si estamos hablando de agresión, pues es obviamente una agresión que tiene una conducta intencional o intencionadamente que va a ser dirigida hacia causar un daño específico. Y lo va a causar a otras personas, lo va a causar a un patrimonio, lo va a causar incluso hacia sí mismo. Y que esto debe de incluir también aquellos aspectos de agresividad que van asociados a aspectos de tipo verbal, actitudinal o conductual. Entonces, la agresión puede ser un insulto, puede ser una desvalorización o puede ser una forma de presión. Entonces vemos casos en donde no necesariamente debe de ejercer un daño a una persona directamente, sino que se hace con una intención de que se lo autoprovoque. Y hemos tenido muchos casos interesantes en donde las personas no soportan la presión y su único camino es atentar contra su propia vida. Entonces, recuerdo un par de casos de estos que los vamos a poner de ejemplo más adelante, pero que de alguna manera nunca se demostró que hubiese una agresividad directa hacia la persona, sino que había una indirecta, pero que venía intencionalmente. Y lo digo con mucha cautela, hay muchas instituciones, organizaciones que se encargan de que las cosas sean indirectamente intencional, ¿de acuerdo? Es decir, tengamos un caso de un colega médico que aparentemente tomó la decisión de suicidarse porque a él intencionalmente lo obligaron a lo obligaron a aceptar una culpa que no era, pero a través de infligirle miedo, infligirle, ¿cómo se llama?, temor a él y a su familia, y entonces no lo soportó y tomó la decisión. Precisamente por eso es que viene aquel concepto que de alguna manera es importante que lo hablemos, que es la autopsia psicológica, que es importante entenderle en esto, ¿verdad? Y pues obviamente la violencia es otra cosa. La violencia es aquella conducta agresiva, es decir, es una conducta que va a recibir un juicio social, un juicio que va a ser valorado negativamente y que obviamente puede implicar algunos aspectos interesantes. Entonces, la violencia es un mecanismo agresivo o es un mecanismo de la agresión que implica una conducta que va a ser observada o entendida por la sociedad y que va a ser descalificada. Entonces vamos a ver cómo la agresividad es una cosa y el mensaje social es otra cosa. Entonces vimos las imágenes anteriores en donde se le deja un rótulo. Entonces se están manifestando cierto grado de violencia a través de el mostrar la agresividad contra la víctima. Espero haberme explicado en este punto. Bueno, ¿qué pasa entonces? Yo sí quiero disculparme, puede ser que hable muy rápido, puede ser que me esté explicando poco. Igualmente, pues vamos a tener esos momentos en donde podamos aclarar algunas dudas. Como vuelvo a repetir, la intención de esta charla es precisamente explicar qué pasa en esto, cuál es la necesidad que tenemos de formar profesionales, pero sobre todo, cuál es la necesidad de hacer aportes a los sistemas de justicia. Los sistemas de justicia han ido evolucionando y han permitido el paso de nuevos aportes. Les voy a explicar sobre lo que en México le llaman la neuroley y en Estados Unidos neurolaw, pero que ya está aplicándose bastante bien. Y por favor, hay unos puntos que son bastante delicados y como les digo, la intención no es que usted asuma lo que estoy explicando como una verdad absoluta, sino que asuma esto como una duda que puede ir aclarando o por lo menos ir ampliando. Entonces, nosotros somos agresivos porque pareciera ser que nuestros controles de impulsos no están establecidos correctamente. Hay una línea entre los impulsos, agresión y control
que están basados a través de los sistemas emocionales cerebrales. En este caso llamemos el sistema límbico, especialmente a nivel de la región llamada amígdala. Pero aquí viene el otro concepto interesante, las pulsiones. Entonces los psicoanalistas, para los que están en el campo de la psicología, los psicoanalistas hablan mucho de las pulsiones, de aquellos mecanismos internos y racionales que van a ocasionar la necesidad de. Entonces, lo coloco acá porque pareciera ser que le damos libertad a las pulsiones y a los impulsos al momento de. Habría una desconexión cortical de ese control. Sin embargo, hay que entender y estudiarlo ampliamente qué significa una pulsión. Incluso tenemos pulsiones sociales. Vemos el caso, por ejemplo, más común que podemos mencionar en nuestras sociedades es que la gente le teme a la contaminación por el coronavirus, pero teme mucho a la contaminación de sus vecinos, de sus cercanos. Y entonces vemos ese tipo de reacciones, llamémoslas antisociales, impulsivas, en donde pues sacan a la gente y las destierran o les producen incluso la muerte, con la intención de no contagiarse. Y eso pasó mucho también con las enfermedades como el VIH, cómo se fue dando esa discriminación y ese tipo de cosas. Entonces, las pulsiones deben de entenderse también como fenómenos ligados a los conceptos sociales. Entonces, nosotros vamos a ver que esas pulsiones muchas veces se pueden detectar como, por ejemplo, con hábitos clandestinos. Es decir, si nosotros nos vemos a nosotros mismos, tendríamos que analizarnos y hablarnos sobre cuáles son estos hábitos clandestinos, lo que llamamos nuestros secretos bien guardados. ¿Qué es lo que usted tiene como hábito clandestino? Claro, no estoy señalando a nadie, pero en algunos casos es interesante, por ejemplo, para poner un ejemplo, una persona llega conmigo y me dice, mi doctor, yo necesito que usted me ayude porque mi papá se pone mi ropa y un día lo descubrí con mi ropa puesta. Entonces, ¿cuál es el punto ahí? ¿Calificar la conducta o simplemente entender la conducta? Entonces, para él era una pulsión, para él era un impulso de ponerse la ropa de su hija y probablemente no le hacía daño a nadie, probablemente. Pero de alguna manera, esos hábitos secretos, solo nosotros lo sabemos, solo nosotros sabemos cuáles son nuestros hábitos secretos. Y entonces, el día de ayer estaba revisando yo un documental interesante de cómo nosotros aprendimos de los animales y no los animales han aprendido de nosotros. Es interesante ese documental, por si alguien lo puede ver, se llama Animal Sapiens, que es cómo los animales nos enseñaron desde tejer, construir, curar, organizar, etcétera, etcétera. O cuidar nuestras criaturas. Entonces, esos hábitos son internos, son propios, muchas veces están basados en mentiras, muchas veces nosotros también estamos poco tolerantes al cumplimiento de las normas, somos negativistas, hacemos una interacción pobre con nuestro entorno y probablemente tenemos poca empatía. Entonces, si nosotros tenemos esos elementos, podemos entender que estamos bajo el gobierno del impulso. Sin embargo, por favor, el detalle aquí es bien triste porque yo lo veo más en niños. En el desarrollo o en el neurodesarrollo, cuando hay un trastorno, empezamos a ver ese tipo de condiciones que nos van a llevar a ver este caso. Por ejemplo, la falta de sensibilidad social y la falta de disciplina, la dificultad en la toma de decisiones y en las maneras de inadaptarse a un sistema o a un medio, con las consecuencias que esto lleva. Por eso lo integro de esta forma, viéndolo en los niños, porque en los niños tenemos esa oportunidad de poder hacer las correcciones. Esto no quiere decir que de alguna manera yo ya soy grande y no puedo corregir. Lo que sucede es que debe de haber un sistema o un medio o una forma de visualizar este tipo de cosas para poderlas atender o abordar. Y muchas veces vemos trastornos de la personalidad en donde vemos cuestiones como el rol de víctima de algunas personas, algunas conductas agresivas que se dan hacia sí mismas y hacia los demás. Y hay alteraciones también de esas conductas que van en contra de las personas, en contra de los patrimonios y obviamente la asociación que va con las conductas sexuales precoces
y en nuevos estudios que se han demostrado el bajo nivel de inteligencia. Como ustedes lo visualizan aquí en la imagen, disculpen, un trago porque ya me cansé de tanto hablar. Vemos acá un angelito y el diablito, el famoso clásico dibujo, el famoso esto que nos ha pasado, ¿no? De hecho, antiguamente había un chistecito por ahí de los periódicos que se llamaba el doctor Merengue. Para los que me entienden, a lo que me quiero referir acá es que siempre había una sombra que le decía al doctor Merengue la parte inconsciente de lo que quería. Entonces siempre creemos en esa parte del diablito y el angelito que nos van a decir qué es lo que vamos a hacer. Y muchas veces, por favor, desde un punto de vista de nuestro cerebro, por decirlo de una forma, maneja más cuestiones negativas que positivas. Es decir, nuestro cerebro es especialista en problemas, es especialista en meterse en clavos, es especialista en pensar mal. Pero no crean que porque sea un mal cerebro, lo que sucede es que nuestro cerebro se crea o se creó para hacer el desafío de lo cotidiano, es decir, para evolucionar, para resolver problemas. Y todo aquello que lo amenaza, lo despierta. Y todo aquello que lo beneficia y lo acomoda, lo enferma. Por eso es que vamos a ver muchas personas con la búsqueda de algunas satisfacciones o algún tipo de cuestiones como de querer mantenerse feliz o hacer cosas donde el placer es lo que importa, y entonces lo que hacen es entrar al consumo de algunas sustancias. Y de hecho, pues tenemos ese problema porque lo que hacemos es simplemente alterar nuestro cerebro. Bueno, esta tabla creo que es muy conocida por todos ustedes y pues aquí lo único que me encanta de esta tablita es que habla sobre la frontera de la agresividad impulsiva. Es decir, quiénes son las personas que están en esa frontera que nosotros debemos poner mucha atención. De hecho, cuando nosotros tratamos de explicar conductas desde el punto de vista de la neurociencia, tenemos que ser muy cuidadosos y cautelosos para poner la evidencia. Este es un fenómeno interesante porque yo puedo decir que una persona por el consumo de, por ejemplo, anfetaminas, el consumo de algunos ansiolíticos, puede desarrollar agresividades, y eso es cierto. Sin embargo, tengo que demostrar evidencia de eso, y esto es nuestro camino que tenemos en este trabajo que realizamos muchas veces, ¿no? De demostrar desde un punto de vista científico qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a ver cómo la frontera de algunos trastornos, veamos acá, se muestra mucho en nuestros niños. Por ejemplo, los trastornos oposicionistas desafiantes, los trastornos intermitentes emocionales, los trastornos propios de la conducta, los trastornos disruptivos y sobre todo los trastornos de déficit de atención. Ojo con eso porque a todos, bueno, muchos de nuestros niños han sido clasificados como déficit de atención. Y muchas veces no necesariamente están asociados a un problema de déficit de atención como primario, sino puede ser como secundario. O muchas veces el problema de déficit de atención puede desencadenar otro tipo de enfermedades o de comorbilidad con otras cosas que no lo estamos viendo. Por eso es que es importante ir entendiendo esto y viéndolo detenidamente. Pero vemos en la parte de abajo cómo algunos trastornos mentales y cómo algunos trastornos neurológicos también van a cursar con aspectos impulsivos. Y de hecho, aquí vemos que en la última parte, como los trastornos límite de la personalidad son los que también rayan en esto. Mucho ojo, porque si a mí me tocara modificar esta tabla, yo tendría que colocar también cómo ahora los trastornos neuropsicológicos pueden estar asociados a eso. Y aquí más o menos se toca, cuando hablamos de los trastornos craneoencefálicos, el consumo de sustancias y el consumo de alcohol. Y entonces vamos a ver cómo las disfunciones o las alteraciones neuropsicológicas o neurocognitivas también van a desarrollar aspectos de impulsividad y agresividad. Por eso es que frente a un suicida, estamos frente también a un asesino. Entonces, mucho cuidado con esto, porque no estoy tratando de hacer interpretaciones, estoy tratando de entender partes de las cosas. La persona que quiere suicidarse va a utilizar la violencia para lograr su objetivo. Y si para lograrlo necesita matar y matarse, lo hará. Aquí también tenemos una tabla interesante tomada de los postulados de la psiquiatría.
Y en la psiquiatría, pues vemos, por ejemplo, trastornos como los trastornos bipolares, vemos, por ejemplo, los explosivos intermitentes, vemos cuáles son los que se desarrollan en la infancia, y ahí incluyen el retraso mental como concepto antiguo, y también ya incluyen los aspectos de la demencia. Vemos personas agresivas, violentas, que se desencadenan basados de aspectos del mal funcionamiento cognitivo. Entiéndase, por ejemplo, una demencia, especialmente, por ejemplo, la Alzheimer. Vemos también la enfermedad de Huntington, vamos ahí la hidrocefalia y demencia provocada por el virus del VIH. Entonces, mucho ojo porque se han visto casos como por ejemplo de personas que han sido tan buenas, digámosle así, personas muy responsables, muy empáticas, muy sociales, que de alguna manera, de la noche a la mañana empiezan a tener algunos trastornos. Entonces, siempre hay que preguntarse e investigar qué es lo que está pasando. Nada de lo que desencadena una violencia tiene una razón básica. Es decir, hay una relación compleja en este sentido. O muchas veces no es el caso de ya le va a pasar, ¿de acuerdo? Incluso hay una tablita por ahí donde se explica de cuántas veces uno tiene derecho a enojarse, porque aquí viene otro aspecto. ¿Será que nosotros estamos será que nosotros tenemos esta agresividad como parte de nuestro desarrollo evolutivo? Entonces aquí hablamos de agresión cognitiva, es decir, parece que la agresión es un concepto también propio de la cognición. Y no estoy hablando de esa agresión empresarial o esa agresión del trabajo, esa agresión del objetivo, sino que estoy explicando de que la base de la agresión viene desde un aspecto más elaborativo. De hecho, antes se explicaba a través de la neurociencia que, o mejor dicho, antes se explicaba antes de la neurociencia, se explicaba que las conductas cognitivas eran un procesamiento más complejo y que no tenía nada que ver los aspectos emocionales. Pero sí se ha demostrado que hemos tenido bastante participación de los aspectos irracionales para producir conducta. Entonces, si quiero poner un ejemplo de esto, voy a decir que tengo aspectos emocionales de memoria. Entonces, los aspectos emocionales me hacen a mí guardar esa información en la memoria. Por lo tanto, mi emoción, que es irracional, lo vuelve en algo más cognitivo que la memoria. Y muchas veces las pérdidas de la memoria están implicando una representación emocional. Pero entonces, si esa agresión es cognitiva, entonces tendríamos que entender que va a ser evolutiva, es decir, que se debe de irse interpretando también como un fenómeno de la evolución. Pero entonces, para entender la conducta agresiva, tenemos que analizar cuál es su característica intencional, cómo se manifiesta en conducta y cómo sería su respuesta afectiva. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad? Es una conducta agresiva que conlleva el deseo de dañar. O sea, llevo la intención, ¿sí? Voy a ridiculizar, voy a hacer pedazos a alguna persona o voy a lastimar a algo o a alguien. Y esa conducta, pues, tiene una manifestación de poner fin a la motivación. Les hablaba del ejemplo de este señor de Ecatepec, que parte de su intencionalidad era destruir a las mujeres. Incluso él en su entrevista habla acerca de que él prefiere descuartizar a las mujeres y darle comer a los perros a esas mujeres, y son textuales de este personaje, porque no quiere estar con gente que le quite su aire de vida. Pero para él es una satisfacción de la motivación que lo llevó a eso, ¿sí? ¿Qué conductas debemos ver o qué conductas debe entenderse como esto? Todas aquellas conductas lesivas, que generalmente puede ser física o puede ser un ataque verbal o de una manera expresiva. Como yo les decía, indirecta, como a través de gestos. Todos hemos tenido esos gestos y el gesto es una evolución de nuestro ser humano. Muchas veces nos toca trabajar con gente que no queremos y lo primero que hacemos somos gestos. Muchas veces hacemos caras porque no nos gusta la comida y hacemos gestos. Y entonces estas manifestaciones son probablemente manifestaciones territoriales. En neurociencia existen 4 conceptos que se pueden explicar rápidamente y se dice que todos los seres humanos, todos nosotros vamos a ser agresivos por naturaleza, todos nosotros vamos a ser inquisitivos por naturaleza, muchos de nosotros vamos a ser sexualizados, ¿de acuerdo?
Y muchos de nosotros vamos a estar, por ejemplo, manteniendo la familia o cubriendo la familia, que son conceptos que vienen y que se amarran precisamente en los aspectos de defensa. El afecto. El afecto lo vamos a traducir en este término como la emoción, que simplemente está acompañado de un estado emocional. Toda agresión está acompañada de un estado emocional. Muchas personas reaccionan de manera violenta cuando se someten a circunstancias que afectan o amenazan su vida, aún así sea algo que no les implique ser causantes de daño. Es decir, hemos visto cómo la reacción fisiológica de personas que están detenidas pueden desencadenar actos violentos de ira o de rabia. Y este componente obviamente pues lo ha entendido muy bien la psicoanálisis cuando se habla de la pulsión agresiva. Entonces, vemos muchas reacciones. La gente se muere incluso en la investigación. Miren que a veces incluso los sistemas de interrogatorios y todo ese tipo de cosas llevan a ese tipo de cambios fisiológicos. Y pues tendríamos que hablar un poquito de tortura en este caso para entender algunos cambios. Bueno, la biología de la agresividad es interesante y en esta parte pues yo me voy a ir acelerando un poquito más. Si tienen algunas cosas que quieran plantear, con todo gusto. Este tema, como les decía, es bastante complejo, pero muy interesante. Y entonces nosotros vemos, por ejemplo, que hay agresiones predatorias, donde se debe de destruir al enemigo. Hay agresividades intraespecíficas que lo que hace es agredir socialmente. Y obviamente, pues hemos visto, por ejemplo, amenaza, defensa, ofensa, depredación, pero que todo eso tiene un sustrato biológico. Yo me voy a atrever a decir que no es la misma la agresividad por cuestiones químicas de una mujer como las agresividades por cuestiones químicas del hombre. La mujer tiene más relación de agresividad extrema cuando se le amenaza a las crías y el hombre, por naturaleza y por la testosterona, puede ser agresivo por su territorio, por sus pertenencias o por su sitio. Sin embargo, si ustedes ven esa gran diferenciación, la mujer cuida más a las crías y el hombre cuida su entorno. Sin embargo, la que tiene mejor evolución para este tipo de cosas ha sido la mujer. La perfección de este tipo de conductas va a estar más ligada en el aspecto femenino que en el masculino y lo vamos a tratar de explicar. Se han dicho mucho sobre genética, se han hecho estudios con gemelos, se han hecho relaciones con el cromosoma Y, el cromosoma del hombre, se ha visto la testosterona, se ha visto, por ejemplo, los niveles de inteligencia, se ha visto los traumas craneoencefálicos como causantes de agresividad y se ha dado también interpretaciones bioquímicas como la alteración de la serotonina y de la dopamina. Pero aquí vemos un caso interesante de un individuo, esto es tomado de la red. Yo tengo algunas evidencias interesantes de personas de nuestro país en donde los daños provocados por los traumatismos craneoencefálicos pueden desencadenar este tipo de conductas violentas, sobre todo las conductas impulsivas. Entonces podemos decir que los mecanismos agresivos han ido evolucionando de acuerdo a las necesidades y particularidades de cada especie y siempre se está orientado a asegurar las fuentes de recursos vitales y evitar el peligro de eliminación por otra especie o en este caso por otros individuos. Entonces, esto es como decirle la violencia romántica, diría yo, porque es una interpretación bastante interesante de cómo la violencia y la agresividad tiende a ser una forma adaptativa o una forma ¿cómo se llama?, de adecuarse a este ambiente. Y para ir terminando, pues obviamente aquí tendríamos que decir qué es lo que nosotros teníamos que aportar. Y nosotros tenemos que aportarles a nuestros profesionales las explicaciones, las herramientas, los métodos, las técnicas que pueden interpretarse desde un punto de vista neurocientífico. Aquí no vamos a utilizar los conceptos, digámosle, de estos conceptos populares del prefijo neuro, porque esto no es un juego. Usted va a escuchar que hay neuro de todo, hay neuroplasticidad, hay neuro de todo, neuro esto, neuro lo otro. Corrijo lo de la neuroplasticidad, pero la neurocriminología explica cómo los fenómenos del sistema nervioso y de la conducta van a conducir a entender la conducta violenta y agresiva. Y entonces aquí solamente hago una pequeña aproximación, es probable que no pasemos todas las diapositivas, pero quiero que ustedes de alguna manera traten la manera de
de que podamos enfocarnos en cómo podemos explicar esa conducta. Aquí en este momento estoy tratando la manera de hacer una integración de los enfoques y de la participación de los profesionales que nos brinden esa interpretación. No todo está en la neurocriminología, no todo está en las bases biológicas de la agresividad. En muchos casos, y por eso es que hablaba ¿cómo se llama?, de las normas éticas, es que los que están en contra de estas teorías explican de que no se puede suponer que la mente o el cerebro conduzca a la agresividad. Sin embargo, hay demasiada evidencia para demostrar que sí. Entonces, ellos postulan de que entonces todos deberíamos de ser criminales, todos deben ser asesinos y todo. Y la respuesta es que sí, todos estamos expuestos a esto. Es probable que muchos de nosotros no hemos llegado a entender, y espero que no lo lleguen, a entender hasta qué grado somos agresivos, hasta qué punto nos desencadenan las agresividades. De hecho, hay conductas cotidianas que van a hacer de mí un agresivo sin que yo lo sepa. Obviamente esto no es un chiste ni tampoco es una predicción de estas fantásticas, sino que simplemente lo vamos a ver nosotros, por ejemplo, en el tráfico, ¿verdad? En el tráfico usted ve, ¿por qué la gente en la mañana, en el tráfico, al amanecer, gracias a Dios, ahora que estamos en cuarentena no tenemos nada de eso, pero ¿por qué la gente en el tráfico tiende a ser violenta y agresiva? ¿Por qué la gente en la mañana? ¿Por qué no en la tarde? Usted va a ver todos los problemas y los pleitos de tráfico de los conductores en las mañanas. Y si llevamos hijos atrás, le estamos transmitiendo toda esa agresividad. Entonces, un postulado interesante de esto son los niveles de cortisol en AM. Los cortisoles de AM, que es una hormona del control del estrés, deben estar en mayores cantidades en la mañana. Pero si usted asocia a una cola y no duerme o trabaja demasiado estresado, sus niveles de cortisol van a ir fallando. Bueno, aquí podemos hablar miles de cuestiones. Obviamente, la intención no es esto, ¿verdad?, de ir haciendo una hipótesis de conducta, simplemente es hacer interpretaciones. Bueno, entonces ya todos conocemos, por ejemplo, que la criminología pues va a estudiar al delincuente, el delito y su conducta, y que su ciencia de alguna manera pues va a explicar cómo es la conducta. Sin embargo, las neurociencias son las disciplinas que han ido a acercarse más a esto y que obviamente pues van a dar una comprensión de un cerebro y cómo ese cerebro funciona y por qué funciona de alguna forma. La neurocriminología va un poquito más allá de lo que nosotros consideramos de una interpretación, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo interpretar al cerebro y puedo hacer una predicción o puedo hacer una predicción. Entonces, esto va más allá. Por eso es que los países desarrollados le han apostado al desarrollo de estudios del cerebro. Tenemos, por ejemplo, la necesidad de crear laboratorios de neurociencia para poder hacer estudios y poder hacer interpretaciones. Por eso decía yo al principio, no se trata de que todo se explique aquí, se trata de entender el cerebro en su entorno y cómo esto se implica dentro de un sistema legal y cómo esto se puede interpretar. Yo explicaba en un tema, decía, una cosa es la ley y otra cosa es la justicia, entonces hay que ver esto. Por eso es que hay que entender si nosotros tenemos que juzgar a la conducta o al cerebro. ¿A quién castigamos? Esto es casi como decirles que en nuestro sistema de Guatemala los niños pueden cometer abusos y hacer una serie de actos violentos. ¿Y a quién acusamos? ¿Al niño o a la conducta? Y muchas veces acusamos al niño y entonces como el niño es vulnerable ante un sistema, entonces los niños deben de ser protegidos, entonces le hace un correccional y entonces salen, pero la conducta sí, la conducta se manifiesta, ¿verdad? José Ramón Alonso, pues él dice que esto sería una subdisciplina de la criminología que aplica técnicas de neurociencia para determinar si hay un problema neurobiológico en un crimen o algunos determinantes mentales de la criminalidad. Y esto va a permitir evitar, por ejemplo, un delito o su reincidencia para aplicar las penas más justas y eficaces para castigar a los delincuentes o propiciar su reinserción. José Ramón Alonso es un profesor, yo tuve la oportunidad de tenerlo como profesor en una de las cátedras interesantes en cuestión sobre niños, y él habla también de autismo y habla del gen del autismo, lo aclara bastante bien. Entonces, tenemos que verlo más allá, ¿ok? Bueno, aquí hay un niño que cometió un acto delictivo,
Ustedes lo ven ahí con los policías. Hay una serie de cosas que se puede hablar ahí. Ya habíamos explicado qué tenemos que prevenir, qué predecir, si vamos a predecir la conducta criminal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un estudio de neuroimagen de la corteza anterior del cíngulo realizado por Aurori en 2013, publicado en la Academia de Ciencias, que hay una neuropredicción de futuros arrestos. Tenemos que enseñarle los métodos y las técnicas. Tenemos que explicar qué es un cerebro violento. Tenemos que explicar los factores neuroanatómicos, neuroquímicos que participan en esto. Lo que se persigue de alguna manera es abordar a través de una metodología aplicada por las neurociencias para entender a la criminalidad. De hecho, hay ahora ya antes, bueno, se habla de perfiles criminológicos, se habla de perfiles neurocriminológicos, y es interesante cómo entender este tipo de cosas. Hay un famoso señor que yo lo estudié, y creería yo que este es uno de los mejores psicópatas que existe. Perdón que lo diga mejores, pues, pero he visto su magnitud y cómo era. Y este señor es apellido Garavito, es colombiano. Ustedes escuchan la entrevista y se quedan sorprendidos de este señor. Entonces, en algún momento es interesante ver, y él tiene un perfil neurocriminológico interesante, algún día vamos a platicar de estos. Entonces, las emociones son mecanismos que nos van a permitir regular, pero aquí nosotros vemos esto, miren, el cerebro, y aquí está la famosa amígdala, que es la que nos va a permitir el control de las regiones prefrontales, orbitofrontales. Lo voy a decir también con mucha pena, pero muchos de nuestros ciudadanos manejan motos y muchos de nuestros ciudadanos no usan casco y muchas de las lesiones van a ser en estas regiones. Yo tuve la oportunidad de hacer una especialidad en trauma craneoencefálico y muchos de los problemas que veía yo era primero con motos, segundo con jóvenes y tercero en regiones dañadas frontal y temporal. Entonces abarca lo que en neurociencia se habla como el sistema de asociación límbica. Entonces las conductas agresivas, las conductas de impulso, las conductas de control y regularización de la toma de decisiones y de pensamientos se va a alterar. ¿Ok? Y hay una región que se llama septo pelúcido, que es un borde interesante, porque este es el que pareciera ser, desde el punto de vista de la neurociencia, que controla las emociones negativas a las positivas, o por lo menos las emociones que deben ser reguladas. Muchos de nosotros estamos a veces enojados y en nuestras expresiones es que quiero matar a alguien, ¿no? Y es que si lo tuviera enfrente le haría esto, es que si lo veo le hago esto, pero nunca lo hacemos porque tenemos una regularización y el septo pelúcido es todo lo que hace. Y entonces se han demostrado a través del estudio de que este límite dentro de lo que es el sistema límbico parece ser que cuando no existe como tal o cuando su grosor no es tal, no hace el control emocional. Entonces vemos a través de estudios que muchos psicópatas y antisociales tienen lesión en estas áreas o no tienen el engrosamiento de esta área. Entonces, sin embargo, el cerebro cambia constantemente. Hay modificaciones o vivencias que lo van a hacer modificar. Por eso es el papel importante de la experiencia, de los aprendizajes y en términos de niños, pues de la epigenética, ¿verdad? Entonces, esta visión no deja a un lado la importancia de ese contexto cultural que tenemos y como de la experiencia. Entonces, aquí vemos el septo pelúcido. ¿Miren? Es una reacción, digámosle, un conjunto de fibras nerviosas que se encuentran precisamente en la región media, cercana a los ventrículos, y que, fíjense ustedes que en el caso de las personas que consumen mucho alcohol y es, digámosle, crónico su uso, puede producir algunas alteraciones de la conducta, incluso agresivas. Entonces vamos a ver muchas personas por altos consumos de sustancias, sobre todo alcohol, que van a tener este tipo de problemas. Estas diapositivas obviamente no las quiero explicar como tal, precisamente porque tampoco es un curso, sino que es una breve explicación de cuáles son las áreas que se implican en esto. Entonces aquí vemos nosotros nuevamente la parte frontal y vamos a ver la circunvalación de cíngulo, que son las regiones que están representadas en esta imagen, que son importantes para explicar el comportamiento y el control impulsivo. Entonces pregúntense tres cosas. ¿Qué pasaría si tengo un problema en esa región, ya sea por causa de trauma, ya sea por causa de hemorragia o accidente cerebrovascular, o ya sea por algún tipo de afectaciones tumorales o infecciones? Y en todo caso, ¿qué pasaría si estoy usando drogas o sustancias que van a alterar esas regiones? Entonces, la intoxicación cerebral o
las intoxicaciones cerebrales sobre todo van a producir eso. He visto un par de casos por ahí sobre infecciones cerebrales que conducen a autoagresividad. Entonces he visto, por ejemplo, los famosos cisticercos cerebrales que se sitúan en esa área y que pueden manifestar conductas agresivas. Pero también he visto, por ejemplo, el toxoplasmosis, que es un parásito que todo el mundo le echa la culpa al gato, pero el toxoplasmosis tiene esa capacidad interesante porque pareciera ser que el toxoplasmosis activa o controla los niveles de acción cerebral para conducir al autosuicidio. Fíjense, y tal vez aquí alguien me estará diciendo, no lo creo, pero si tenemos un sistema digestivo con una flora intestinal que conduce nuestra conducta, obviamente cualquier parásito que pueda instalarse en nuestro cerebro podría hacer también lo mismo, ¿verdad? Y se ha hecho mucha evidencia con el toxoplasmosis, ¿verdad? Esta lámina pues solamente explica todas las áreas y cuáles son las consecuencias de alguna lesión con esto, ¿verdad? Pero quiero centrarme en esta, por favor, en cómo estas regiones de la corteza parietal o el singular o el temporal van a tener una relación, por ejemplo, con atribuciones negativas a las motivaciones de otras personas. El incumplimiento de reglas sociales y el incumplimiento, por ejemplo, de algunas conductas de irresponsabilidad, por ejemplo, el singular, que es el que se encarga de ese procesamiento de información moral. Lo que el psicoanalista explica como la parte del superyo está mediada por estas regiones y por las regiones prefrontales. Y pues podríamos hablar, por ejemplo, de la monoaminoxidasa, que se ha hecho un estudio interesante, que es una enzima que lo que hace es reducir la cantidad de neurotransmisores cerebrales, especialmente el GABA y algunos neurotransmisores como la serotonina y sobre todo la dopamina. Entonces, la monoaminoxidasa, que es una enzima, como les decía, a nivel de las neuronas, lo que hace es regular la cantidad de estos neurotransmisores, ya sea porque estén aumentados o ya sea porque estén bajos. Pero lo que se explica acá es que hay algún momento en que esa enzima se destruye o se inactiva y esto produce acciones de descontrol de las asociaciones químicas. Se ha demostrado, por ejemplo, que los bajos niveles de serotonina nos conducen a estados de depresión, angustia, miedo, fobias, pero cuando esa serotonina se aumenta y no hay una regularización de la monoaminoxidasa, puede producir incluso estados de agresividad, hostilidad y violencia extrema, junto con la dopamina, solo que la dopamina se le hace un atributo un poquito más de descontrol de la realidad, entrando a estados psicóticos y puede combinarse junto a alteraciones agresivas, estados psicóticos. Entonces es importante ver esto, por favor. Y muchas veces ahí dice algunos medicamentos que tomamos son inhibidores de la IMAO, dice, no tome este medicamento porque produce una inhibición de la monoaminoxidasa. Entonces hay que tener cuidado porque algunos medicamentos de venta libre lo que hacen es inhibir esta enzima y entonces hay conductas agresivas posterior a eso. Claro, estoy hablando de consumos alterados. Yo recuerdo un caso de un niño de 15 años que todo su problema inició después de que se consumía mucho tipo de estos medicamentos efervescentes. Y su manifestación era que él siempre me mantenía agresivo. No con ello estoy diciendo que solo eso era la causa, sino que simplemente estoy diciendo que eso le favoreció a él. Igual que otro niño que le favoreció porque la mamá le echaba crema a su niño 5 años consecutivos, le echó una crema de esteroides y eso hizo cambios de conducta desde un punto de vista sexual hasta un punto de vista agresivo. Entonces, el uso de algunas sustancias que también pueden favorecer esas conductas. Entonces, aquí en esta flecha vamos a ver cómo la monoaminoxidasa baja va a producir, por ejemplo, a través de alteraciones del ambiente, de adversos o negativos, va a producir, por ejemplo, algunas acciones, como por ejemplo una hiperreactividad de la amígdala en el área ventromedial prefrontal. Aquí es interesante porque cuando hace una hiporreactividad o hiperactividad de esas áreas, generalmente va ligada a acciones de conductas incontrolables de violencia. Conforme va aumentando, pues vamos a ver que el aumento de la probabilidad de la intensidad de la respuesta agresiva a la provocación. Bueno, esto es interesante porque el hecho de no dormir nos puede conducir al desarrollo de conductas agresivas. Probablemente alguno de ustedes
ha tenido ese malestar de que cuando nos despiertan, ¿cómo se llama? Nos volvemos agresivos o muchas veces que nos interrumpan ese sueño. Pero fíjense ustedes que depende de la arquitectura del sueño, entiéndase de las etapas 1 al 4 y la etapa de MOR, así es como se van manifestando. Todos nosotros debemos de llegar precisamente al cumplimiento de las etapas y por lo menos se vayan dando unas 4 o 5 etapas durante el sueño. Pero muchas veces nosotros lo acortamos, ya sea por desvelos, ya sea por problemas de higiene de sueño. Esto, el problema más grande es que nos puede producir a nosotros modificaciones de los neurotransmisores que anteriormente ya hablé, como el hecho de la dopamina. Y la dopamina pues nos puede producir estados psicóticos y manifestaciones de agresividad, ¿verdad? Damasio hablaba de los marcadores somáticos. Creo que ya con esta vamos a irnos reduciéndonos a lo que quería yo explicarles y tener un chance de poder platicar sobre algunas dudas, si fuera el caso. Pero Antonio Damasio explicaba sobre los marcadores somáticos y esto solamente explica cómo nuestro cuerpo reacciona ante estímulos que pueden visualizarse o predecirse. De hecho, en un congreso, el Congreso de Mente y Cerebro realizado en 2017, lo interesante fue que se explicaba cómo se puede utilizar los marcadores somáticos para determinar conductas predictivas. Y de hecho, este experimento, se me fue el nombre del doctor que lo estaba realizando en México. Este doctor, la intención de él es pasarles marcadores somáticos a todos los jóvenes que tenían la intención de estudiar la carrera de medicina y entender si realmente eran aptos desde un punto de vista fisiológico para adaptarse. Y él lo que quería demostrar era que si tenía niveles de conciencia o empatía para desempeñarse en la labor médica. De todos he sabido que nosotros en el área médica, por algunas razones, tenemos algún cierto grado de malestar de conducta o muchas veces muy negativos o muchas veces muy violentos. Ya lo vimos en algunas imágenes anteriores. Y entonces la intención era ver cómo de alguna manera la predicción de estas carreras se iba a estar en manos de personas realmente correctas. Pero si nosotros hacemos un estudio en general de los marcadores somáticos, podemos hacer incluso ver las predicciones de agresividad que se están dando. De hecho, hay un dato interesante precisamente también en estos estudios, en donde un grupo de profesionales del área de neurociencia hicieron un estudio sobre el calor, el ambiente. Y entonces sometieron a unas ratas para que le fingieron o los pusieron en el sol constantemente. Y esas ratas terminaron matándose entre ellas. Entonces el estudio demostró que el calor, por eso es que el cambio climático es interesante también entenderlo, el calor lo que provocaba era una reducción del hipocampo. Y anteriormente explicaba que el hipocampo, junto con la emoción, producía los recuerdos. Entonces, la disminución del hipocampo hacía que las emociones se intensificaran y que se alteraran las respuestas de tipo, de tipo agresivas. Y eso conducía precisamente a la violencia extrema. Y entonces, este estudio se publicó precisamente para interpretar por qué en ciertas regiones de México se aumentaba la violencia cuando los niveles, digámosle, calor superaban los 30 grados centígrados. Y entonces ellos hicieron una predicción en ese sentido y pues obviamente todo lo que yo les estoy hablando pues tiene una evidencia específica, ¿verdad? Y entonces pues nuestro cerebro pues es el responsable de muchas conductas, ¿sí? Y es importante entenderlo, interpretarlo y explicarlo. Ahora sí, con esta termino. Esto es una imagen interesante precisamente porque lo que nos da es que el área prefrontal es la que nos vuelve racionales y nos vuelve personas, buenas personas. Y el área morada es un área donde nos maneja las emociones, las pulsiones y los actos violentos. Si vemos esta tabla interesante, vamos a ver que la región límbica, que es la que nos controla la irracionalidad, se mantiene activa hasta los 30 años, que significa que muchos de nosotros hasta los 30 años vamos a mantener respuestas más de tipo impulsivas, irracionales y emocionales.
en contradicción del desarrollo de las funciones madurativas de nuestro cerebro que empiezan a los 25 años en adelante. Aquí se hacen dos interpretaciones básicas. La primera es el grado de maduración. Mucho ojo, por favor, y por eso quiero aclarar las dos interpretaciones. Uno es que los grados de maduración emocional lleguen a terminar hasta los 30 años y los grados de maduración racional empiecen a los 25 años, no va en conjunto a una personalidad. ¿Me explico? Es decir, una cosa es que mi cerebro se madure y otra cosa es que mis aspectos de personalidad, ambiente y todo me lleven a eso. Aquí no estoy diciendo que usted va a ser emocionalmente, usted va a ser una persona emotiva hasta los 30 años. Aquí estoy diciendo que los factores biológicos van a terminar su maduración. Por eso es que las respuestas emocionales de personas mayores de 50 años cambian. Si ustedes pueden ver a sus familiares de la tercera edad, ellos ya no tienen emocionalidad. ¿Sí? Ellos tienen más racionalidad, son más necios, son más toscos, y esa cuestión racional, entre comillas, va a determinar el resto de nuestra vida. Pero entonces aclaro que esto no va de la mano de un aspecto de personalidad. Entonces, por cuestiones de tiempo, creo que vamos a dejar este tema por acá. Espero haberles dado y servido un poco para la inquietud que ustedes consideran necesario. Y pues estaré para servirles. Mi nombre es Juan Antonio Álvarez Cal y pues estoy un gusto de estar con ustedes ahí listos para ir contribuyendo para este tipo de trabajos de estudio. Les cuento que nuestra escuela también tiene aperturado algunos cursos que vamos a ir lanzándoles y con todo gusto pues más adelante les vamos a mandar información sobre este asunto. Estamos, Denis, no sé si hay una cuestión que quieras mencionar o alguna cosa acá para dejarlo hasta acá. Sí, muchas gracias, doctor. Excelente conferencia, muy valiosa los conocimientos. Vía chat que tenemos abierto, si quieres, yo te voy a hacer las Oye, preguntas. Vamos a regresar a la plataforma para que te puedan ver mejor y puedas responder bien las preguntas. Ahí estamos ya. Vamos a leer en el chat. Hay muy buenos comentarios de tu conferencia. Excelente conferencia. Vanessa Elizabeth, excelente conferencia. Ramiro Popol Acay, excelente. Gracias por la ponencia, doctor. La licenciada Nidia Grisel Mazariegos indica: una persona que es epiléptica puede actuar violenta. No. ¿Quieres que la responda de una vez? Sí, vamos una Sí. por una. ¿Ah? Sí. Se ha demostrado que la epilepsia tiende a tener conductas agresivas y violentas, pero se ha demostrado que no hay una dirección hacia la persona, sino que hay hacia los objetos. Es casi seguro que es una persona agresiva por cuestiones de epilepsia no vaya a atentar contra una persona. En un momento, si yo veo que de la epilepsia produce una acción agresiva, tendría que entender que el foco está más frontalizado. En este caso, yo he visto, por ejemplo, niños que entran por crisis epiléptica de agresividad y no, digámosle, el caso más dramático que tuve es que era un niño que estaba ahorcando a otro niño, pero todo el mundo estaba asustadísimo de por qué este niño quería matar al otro, entre comillas, pero su agresividad fue contra el niño y entonces el niño al regresar, al volver de ese estatus epiléptico, lo que tenía es no recordar qué es lo que había pasado. Lo que pasa es que sí tenemos que entender que si ya hay una base de una condición de descarga eléctrica o un problema, tenemos que ir entendiendo cuáles podrían ser las consecuencias. Y yo podría hacer la inferencia que dependiendo de dónde se sitúa ese foco, podríamos ver. Muchas de las epilepsias son frontotemporales y muchas son temporales. Hay una muy interesante que es la mesial temporal, que es una esclerosis de la región temporal, y si nosotros en la región temporal controlamos la memoria y las emociones, es probable que las conductas agresivas se den, pero como factor secundario y no directo. Es decir, hasta el momento, yo lo puedo decir libremente, no hemos visto evidencia de que la conducta agresiva se vaya dirigida hacia una persona, como lo que sucede en algunos trastornos mentales, por ejemplo, en los trastornos psicóticos, que sí se nota cómo se dirige hacia una persona. Y vemos aquel aspecto psicoanalítico en donde el hijo termina agrediendo a la mamá. ¿Digamos? Gracias, doctor.
Blanca Estela Rompich dice, ¿qué tipo de pruebas son recomendadas para comprobar la agresividad y distinguirla de la esquizofrenia? Gracias. Bueno, lo que sucede es que hay que determinar de qué agresividad estamos hablando. O sea, en este momento vamos a hablar acerca del hecho. Es decir, si yo, ¿cómo se llama? Si yo tengo un hecho que incluye una agresividad extrema, pues obviamente desde mi punto de vista, pues tenemos que aplicar las pruebas neuropsicológicas y sobre todo las pruebas de neuroimagen. Existen pruebas como por ejemplo Neuropsy, Banfe, que son las dos pruebas reinas en el sentido de que se pueden aplicar en el área forense de la evaluación de los estados mentales, porque estas miden exactamente las áreas de las funciones ejecutivas en donde se controlan esas áreas. Entonces, si yo quisiera darle una interpretación a la pregunta de la estimada profesional, pues yo le diría que podríamos utilizar pruebas neurocognitivas, en este caso neuropsicológicas, y apoyarnos de aspectos de neuroimagen para entender este tipo de cosas, partiendo de la agresividad. O sea, no es lo mismo que yo ahorita me levante con muchas ganas y le eche ganas a la vida porque lo hago con una forma de energía agresiva, a diferencia de que esa agresividad la dirija, como lo explicamos en la conferencia, hacia una forma violenta, que eso es otra cosa. ¿Ok? Gracias, doctor. Indica Carol Janet, ¿cuál es la conducta más común en una persona violenta? Bueno, la conducta común en una persona violenta para mí siempre es el infringir el miedo y mantener el poder. De alguna manera, ya sea por cualquier forma, ellos mantienen un poder que les facilita el control de las personas. Y el poder puede ser incluso desde el aspecto físico, verbal, económico, ¿verdad? Que pareciera ser que nosotros tenemos algún grado de necesidad de poder o de satisfacción del poder. Por eso es que hay algunas frases que hablan de el poder enloquece, ¿no? Porque cuando nosotros logramos tener eso, logramos que las personas hagan o que se sometan a lo que nosotros queremos. Muy diferente a que estamos hablando del sadismo, ¿ok? El sadismo es la consecuencia de encontrarle un sentido al poder que yo estoy ejerciendo. Entonces diría yo que la conducta más común se puede manifestar en poder. Y a veces el poder es tan mínimo y tan pequeño que hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay una cosa es quién tiene poder y a quién le damos el poder. Y eso lo vemos nosotros con nuestros políticos, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, doctor. Dice Ramiro aquí, ¿los tratos de los padres de familia influyen en la conducta de los niños? Lo que pasa es que aquí tenemos que hablar de patrones de crianza. Y los patrones de crianza, perdón, tienen mucho que ver con la adaptabilidad de esos niños. De hecho, no se me fue esto de explicarlo. Muchas veces tenemos conductas agresivas que permiten la adaptabilidad. Y tenemos conductas agresivas que nos permiten la sobrevivencia. Y tenemos conductas agresivas que nos permiten el aprendizaje. Entonces, el patrón de crianza debe ser analizado y determinado que está favoreciendo. Muchas veces lo que estamos viendo, era lo que yo explicaba, es una intratensión de los padres que se proyecta o se refleja. En términos de la psicología es lo que se llama la transferencia, es decir, transferimos lo que introyectamos y entonces empezamos a repetir conductas. Hace poco yo di un tema de lo que es conductas, trastornos de la conducta en un congreso en México. Precisamente explicábamos cómo de alguna manera los papás son el reflejo de las conductas de los niños. Entonces, tendríamos que entender qué es lo que están haciendo los papás versus lo que los niños están adoptando, porque los niños lo adoptan a través de la experiencia de la observación. Y yo les ponía el ejemplo ahí de que si yo voy en el tráfico y ando agrediendo a todo el mundo y ando maltratando a todo el mundo y atrás de mí viene un niño o un hijo, pues de seguro que le estoy enseñando a ese tipo de conductas. Entonces, creo yo que el patrón de crianza es el importante en este caso. Entonces, tenemos que observar, analizar. En pocas palabras, lo que el niño nos dice es lo que los papás le dicen al niño de manera inconsciente. ¿Siente? Gracias. ¿Qué tipos de pruebas son recomendadas para comprobar la agresividad? Bueno, volvemos a la misma pregunta. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que nosotros queremos entender la agresividad? Si partimos que la agresividad es un fenómeno de la naturaleza, de todo ser vivo y sobre todo del ser humano,
Entonces la agresividad se puede enfocarse desde diferentes ámbitos, pero si nosotros entendemos que esa agresividad enfocada hacia la violencia, pues volvemos a tener varias pruebas. De hecho, yo podría mencionar, por ejemplo, las pruebas proyectivas que son muy eficaces en este sentido, pero que de alguna manera necesitan de ser revisadas constantemente. Em, Nosotros utilizamos el concepto de agresividad en todos los ámbitos. En la empresa se utiliza demasiado. Hay que ser aguerridos, hay que ser agresivos y entonces se les enseñan a las personas a ser agresivos. Pero es para hacer un objetivo de la vida, de la adaptabilidad. Pero si estamos hablando de una agresividad, pues hay varios estudios. De hecho, existe, se me fue el nombre ahorita, pero existe una serie ¿cómo se llama?, de evaluaciones psicológicas bastante bien determinadas en donde se puede medir todas las conductas agresivas y más adelante les mando el enlace, me recuerdan, porque ahí hay un conjunto de pruebas que pueden medir todas las conductas agresivas desde la evolución, es decir, desde que nacen hasta cuando son grandes, porque lo que le estamos apostando en el futuro para los que estamos en este ambiente es empezar a interpretar conductas que se van a manifestar desde el vientre de la madre. Muchas veces las conductas o las manifestaciones agresivas de nuestros niños son productos de los antecedentes perinatales o prenatales, como por ejemplo un niño que nace menos del tiempo necesario, no llega a ejercer transformaciones genéticas que le van a regular funciones emocionales de agresividad. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con las cesáreas, tenemos que tener cuidado con esas indicaciones de traer a los niños antes de tiempo. De hecho, en Guatemala sí tenemos un problema bastante grande porque aquí no, la mamá es la que no decide nada y el que decide es el médico. Si el niño viene con un sufrimiento fetal, el médico decide sacar al niño y traerlo al mundo bajo cualquier consecuencia. Y entre las investigaciones que se han dado, el 90% de niños que nacen antes del tiempo, entiéndase de los 6 meses, de 6 meses para atrás, estos niños vienen ya con problemas. Si nosotros hacemos una suma en estos países, sobre todo el de nosotros, en donde se ligan trastornos en el neurodesarrollo, trastornos en el embarazo, desnutrición y falta de oportunidades, pues obviamente vamos a tener una serie de conductas agresivas por alteraciones de la maduración cerebral. Muchas gracias, doctor. Hay un par de preguntas más. ¿Una persona puede nacer con actitudes violentas o se forman como crecen? Bueno, la experiencia que yo puedo decir es que hay personas que ya nacen con esas características, solo necesitan de un ambiente que les favorezca desencadenarse y entonces es lo que nosotros llamamos el gen de la psicopatía, los genes que ya vienen determinados y entonces hay un estudio que se llama psicogenealogía de la psicopatía en donde uno puede hacer una inferencia de cómo estas personas se replican en el futuro y que ya trae la herencia de la psicopatía en este caso. Entonces, hay que tenerle mucha atención porque le estoy poniendo el término psicopatía, porque aquí estoy hablando de que estos niños o estas personas van a nacer con la carencia de aspectos de controles cerebrales para el control de la voluntad, de la impulsión y todas esas cosas. Pero como tal, todos tenemos el gen de la maldad. Así en términos muy sencillos, ya lo decía nuestra maestra que tuve la oportunidad. El ambiente dentro del desarrollo de estos niños y ojo porque el ambiente ejerce un poder importante en estos niños. La epigenética lo demuestra, pero esto no quiere decir, ojo, que porque el ambiente sea tan positivo nos va a desencadenar un niño malo o un niño bueno. Lo que quiere decir es que el ambiente hace modificación conductual, más no modificación hereditaria, es decir, esos genes van a estar ahí. Un ejemplo sencillo, si yo tengo diabetes, o mejor dicho, si mi familiares tienen diabetes, es seguro que lo tengo, pero si yo me porto mal y empiezo a consumir mucho azúcar, de seguro lo voy a desarrollar, pero si yo no consumo azúcar y me cuido, es probable que atrás el aparecimiento de la diabetes, pero ahí está, o sea, no se va a quitar. Entonces, cualquier descuido puedo tener esa enfermedad. Entonces, es un aspecto interesante cuando hablamos de epigenética y cómo influyen estos cambios. Y obviamente, pues todos venimos y nacemos con ese tipo de agresividad. A mí el que me diga, mire, yo no soy agresivo y yo no hago estas cosas, dudaría mucho de eso. Siguiente.
Gracias, doctor. Dice una pregunta, pregúntale al maestro si puede abordar brevemente las etapas del sueño. Ah, bueno, nosotros tenemos, bueno, eso dependiendo de qué literatura tengamos, nosotros hablamos de una arquitectura del sueño, pero lo que pasa es que nosotros tenemos lo vamos a hacer si tenemos dos tipos de sueños, los sueños por fases y el sueño de la producción de imágenes. El sueño que es por fases, que tenemos, que es llamado sueño no REM, o sea, no de movimientos oculares, se divide en cuatro etapas. En la etapa número uno, que es la etapa de ensoñación, cuando nosotros empezamos a medio ahí a caer y estamos ahí como que cabeceando, esa etapa de ensoñación es interesante porque ahí aparecen dos fenómenos interesantes. Bueno, de hecho solo uno aparece, que son un tipo de alucinaciones. Es algo así como quien dice, siento que me estoy durmiendo, pero veo cosas. Y la gente piensa que ya se durmió o piensa que no se ha dormido y puede estar alucinando. Pero es un fenómeno micro, que es una alucinación hipnagógica, pero que alguien que se atreve a interrumpir esa etapa que dura entre 10 a 15 hasta 20 minutos, pues lo que decimos, se le espanta el sueño. Dos, cuando nosotros logramos integrar el sueño, es decir, que cuando la conducta hace la inhibición de todos los factores y caemos en ese sueño, empezamos a consolidar a través de nuestras ondas cerebrales que ese cuerpo se mantenga en estado de reposo para consolidar el sueño o la conducta del sueño. Y tres, en la etapa 3 hay una transición entre 3 y 4 porque a ese le llama el sueño paradójico o el sueño profundo. Es en donde aunque a uno lo empujen, lo muevan y todo, no se despierta. Luego de esas cuatro etapas, necesitamos pasar a la etapa de sueño MOR, que es la sueño del movimiento ocular, de movimientos, movimiento rápido de ojos, o sea, el MOR o el REM. Y ahí lo maravilloso de todo eso es que ahí tenemos la producción de imágenes. Desde un punto de vista neurológico empezamos a producir imágenes y es cuando nosotros empezamos a soñar cosas. Y todo ese ciclo que le acabo de explicarles dura más o menos entre 90 minutos. Y si tenemos nosotros un sueño de 10 horas, es probable que tengamos unos 4, 5, 6 sueños buenos al despertar. Entonces, mucha gente dice, fíjense que yo soñé esto, pero soñé, era raro mi sueño, es porque él está integrando todos sus sueños que tuvo en el sueño amor. Pero si lo regresamos a un aspecto patológico, cuando no se duerme o cuando se interrumpen las fases o cuando no se llega a las fases, lo que estamos nosotros haciendo es haciendo alteraciones del proceso cognitivo. Por eso los niños deben dormir desde pequeños, dormir las 10 horas necesarias. Ellos no pueden interrumpirse porque ahí hay una activación de tres hormonas, la cortisol, el factor insulinógeno y la melatonina. Entonces, bueno, esto es maravilloso hablar, perdónenme que me extienda, pero así es como se divide la arquitectura del sueño. Gracias, doctor. Tenemos la última pregunta que es de Yasminda. Dice, si usted tiene conocimiento, doctor, del caso de las niñas del hogar seguro, si después del caso de violencia y maldad y aberraciones en el hogar seguro se realizaron estudios. Bueno, yo puedo decir lo siguiente. Yo realmente este caso, como todos nos pasa, muchas veces, a veces tenemos que decirle no a algunos casos o tenemos que negarnos a ver casos que probablemente nos preocupa, nos duele o nos compromete emocionalmente. Yo no tengo muchos datos en el asunto del hogar seguro, sí tengo datos de lo que pasaba ahí o de cómo se manejaba ese sistema, que no crean que es un sistema seguro, como lo dicen. Y de hecho, pues, tengo algunas colegas que están en prisión por este caso, porque de alguna manera pues fueron implicadas directa o indirectamente, pero yo esto lo comparo mucho con aquel evento que tuvimos hace muchos años que era la quema de la embajada de España. Es algo similar, algo pasó similar y entonces algo se tenía que hacer ahí o se tenía que decir o descubrir, pero que no se podía decir. Entonces, los datos que yo tengo de este caso los he tenido en reserva, los he tenido guardados, no lo he podido decir porque me falta mayor evidencia para poder explicarlos, porque realmente sí, aquí hay mucha tela que cortar, pero esto tiene una implicación bastante grande y es bastante dramática. Entonces, hay cosas que es mejor dejarlas en el archivo y tratar la manera de destaparlos cuando tengamos mejor evidencia o cuando tengamos un buen equipo que pueda permitirnos trabajar con esto. Entonces yo ahí le diría que es lo máximo que podría decir de este caso.
Muchas gracias, doctor. Para mí ha sido un gusto. Denis Herrera le saluda. La Casa del Operador de Justicia sigue con sus actividades académicas. Vamos a invitar nuevamente al doctor. Excelente conferencia. Nos gustó a todos. Te cuento que estuvieron conectados más de 700 personas. Muchas gracias. Más del 80% se quedó escuchando las preguntas y respuestas. El tema es excelente. Para mí ha sido un gusto tenerte, mi querido doctor. Gracias. Te dejo en el uso de la palabra para que te puedas despedir de tu público. Gusto Muy saludarte. bien, gracias igualmente. Bueno, entonces solamente pues muchas gracias por este espacio que tuvimos la oportunidad de conversar. Como se habrán notado, hay muchas cosas de qué hablar y obviamente pues también hablamos un poquito rápido con la intención de abarcar lo que más se pueda. Tal vez en el futuro podemos platicar de algunos aspectos bastante más específicos. Yo quiero agradecer mucho su atención, sobre todo si esto les causa o les genera algún tipo de aprendizaje y sobre todo el que les genera un poquito de duda. Recuérdense que todo lo que nosotros planteamos o postulamos en este tema son tan interesantes que lo único que nos lleva es precisamente a la investigación. Obviamente todos sabemos cuál es la circunstancia que estamos pasando y pues yo lo único que les pido y les pido a todos y sobre todo que tengamos la comprensión de que la vida continúa, ¿verdad? Y que nos toca seguir adelante y que no podemos irnos aferrando a las cuestiones del miedo, del terror, el pánico que genera este tipo de enfermedad, obviamente bajo las medidas de protección necesarias, ¿verdad? Y tratar la manera de entender que este es un proceso donde la vida debe seguir y la adaptación debe de mantenerse. Entonces, para mí es un placer de nuevo, estaré para servirles. Mi nombre es Juan Antonio Álvarez. Ahí, pues, de repente les mandamos el correo para las personas que están interesadas en algún tipo de circunstancias. Aquí el maestro Denis va a ser, pues, siempre nuestro apoyo para este caso y yo les agradezco mucho. Feliz noche para los que están en noche y feliz tarde y día para los que están en este día. Muchas gracias.